Hay tormentas que llegan avisando, con nubes que se ven acercarse desde lejos, pero hay otras que llegan de golpe, sin aviso, cuando menos lo esperabas, y en cuestión de minutos todo lo que parecía firme empieza a moverse bajo tus pies. Quizás tú conoces esa clase de tormenta, la llamada inesperada que cambió todo en un instante, el diagnóstico que llegó sin previo aviso, la noticia del trabajo que se termina justo cuando más lo necesitabas, la relación que se rompió de repente sin que hubiera señales claras de que algo así podía pasar. Y en medio de esa tormenta, quizás sentiste algo muy parecido al pánico, el corazón acelerado, la mente dando vueltas buscando soluciones que no aparecen, el cuerpo tenso, como si estuviera preparado para huir de algo que no se puede ver. Tal vez esta misma semana estás en medio de una tormenta así. Tal vez no es una sola cosa, sino varias al mismo tiempo, cayendo una tras otra, sin darte tiempo de recuperar el aliento entre una y otra. Y quizás, en medio de todo eso, has llegado a pensar que esta vez sí. Esta vez la barca se va a hundir. Esta vez no hay manera de salir adelante. Hoy quiero hablarte de una escena muy concreta que ocurrió también en un lago, en medio de una tormenta repentina, con un grupo de hombres que, a pesar de conocer bien el agua, sintieron que iban a morir esa noche. Y en medio de esa tormenta había alguien dormido en la popa de la barca, con una paz que parecía casi imposible dado lo que estaba ocurriendo alrededor. Esa escena no quedó en el pasado. Se repite cada vez que alguien, como tú, siente que su vida se derrumba y no encuentra ninguna salida visible. Quiero decirte algo antes de continuar. Esto no es una promesa de que la tormenta desaparecerá en cuanto termines de escuchar este video. Es algo distinto, algo más profundo. Es la posibilidad de que, en medio de la tormenta más fuerte que hayas enfrentado, haya una voz capaz de transformar tu pánico en una confianza que hoy todavía no puedes imaginar. Quédate hasta el final, porque vamos a mirar juntos qué significa esa pregunta que Cristo hizo esa noche. Una pregunta que todavía hoy puede cambiar la forma en que enfrentas tu propia tempestad. ¿Por qué tienen tanto miedo? Vamos a hablar con calma de lo que realmente se siente cuando el futuro parece derrumbarse. Quizás llevas semanas sin dormir bien, porque en cuanto cierras los ojos, tu mente empieza a repasar todo lo que podría salir mal. Quizás tienes miedo de abrir el correo, de contestar el teléfono, de recibir una noticia más que se sume a las que ya estás cargando. Quizás sientes que cada área de tu vida, al mismo tiempo, empezó a tambalearse. La salud, el trabajo, el dinero, una relación importante. Tal vez hay una crisis económica que llegó de golpe, una deuda que no esperabas, un negocio que no funcionó como esperabas, un ingreso que desapareció sin aviso, y con ella llegó un miedo constante, ese que no te deja disfrutar ni siquiera los momentos buenos, porque siempre está ahí, recordándote que algo puede derrumbarse en cualquier momento. Quizás hay una pérdida reciente que cambió por completo tu manera de ver la vida. La muerte de alguien cercano, el final de un matrimonio, una amistad que se rompió sin explicación clara. Y desde entonces sientes que ya no confías en que las cosas puedan estar bien, porque ya viviste lo que se siente cuando todo se derrumba sin aviso. Tal vez tu miedo no es por algo que ya pasó, sino por algo que temes que pueda pasar, perder tu trabajo, que un hijo tome un camino peligroso, que un diagnóstico empeore, que una relación termine de romperse. Y ese miedo anticipado a veces pesa incluso más que la crisis real, porque te roba la paz de hoy por algo que quizás nunca suceda. Y cuando sentimos que Dios calla en medio de la tormenta, el miedo se vuelve todavía más grande. Oras pidiendo calma y la tormenta sigue soplando con la misma fuerza. Pides una señal y solo hay silencio. Y entonces surge una pregunta que duele, pero que no debemos temer llevar ante Dios. Señor,
No te importa que estemos a punto de perecer. Quizás también sientes que esta tormenta específica es distinta a las demás, que esta vez el barco realmente se puede hundir, que no hay manera humana de salir adelante. Y quizás nadie a tu alrededor sabe exactamente cuánto miedo estás cargando, porque has aprendido a sostenerte por fuera mientras por dentro sientes que te derrumbas. Hoy no vamos a fingir que la tormenta no es real. No vamos a decir que basta con tener fe para que el problema desaparezca de inmediato. Vamos a mirar de frente el miedo y vamos a ponerlo, con toda su fuerza, delante de Dios. Quizás también hay una tormenta silenciosa en tu propio cuerpo, el pecho que se aprieta sin razón aparente, el estómago que no descansa, las manos que tiemblan un poco cuando piensas en lo que podría venir. El cuerpo también carga la tormenta que la mente intenta procesar, y muchas veces sentimos síntomas físicos de ansiedad sin siquiera relacionarlos con la crisis que estamos atravesando. Tal vez hay una tormenta familiar que se suma a tu tormenta personal, un padre que también está preocupado, un hijo que percibe la tensión en casa aunque nadie se lo diga directamente, una pareja que también está asustada, y en lugar de sostenerse mutuamente, cada uno carga su miedo por separado, sin saber cómo compartirlo sin asustar más al otro. Quizás sientes que si te permites mostrar tu miedo real, otros a tu alrededor se van a derrumbar también, y por eso sonríes, dices, todo va a estar bien, en voz alta, mientras por dentro no tienes ninguna certeza de que eso sea verdad. Quizás tú eres quien sostiene a toda la familia, mientras por dentro sientes que ya no puedes más. Quizás cargas la responsabilidad de mantener la calma para que los demás no entren en pánico, mientras tu propio corazón se acelera cada noche. Y quizás, mientras escuchas todo esto, piensas que tu tormenta es demasiado grande para que alguien realmente la entienda. Pero la verdad es que hay una presencia capaz de estar contigo incluso en la tormenta más fuerte que hayas enfrentado. Antes de continuar, quiero decirte algo con claridad. Esto que vamos a hablar hoy no es una fórmula mágica que garantiza que la crisis desaparecerá si simplemente confías más fuerte. No es magia, no es superstición, no es un ritual que obliga a Dios a calmar la tormenta según nuestro calendario. No estamos diciendo que si repites ciertas palabras con suficiente fe, tu problema económico desaparecerá mañana, o que tu diagnóstico cambiará instantáneamente. Eso no es fe cristiana. Eso sería un pensamiento mágico y Dios no funciona así. La fe no manipula a Dios ni le exige actuar según nuestras condiciones. La fe entrega una realidad concreta. Confía en que Dios puede sostenernos en medio de la tormenta y sigue actuando con responsabilidad mientras confía. Tampoco estamos aquí para decirte que si sigues sintiendo miedo es porque te falta fe suficiente o que Dios está decepcionado de tu pánico. Los mismos discípulos, hombres que habían dejado todo para seguir a Jesús, sintieron pánico real esa noche en la tormenta. El miedo no es un fracaso espiritual, es una reacción humana ante una amenaza real. Es importante decir esto también. Atravesar una crisis no significa que Dios te haya abandonado, ni que estés siendo castigado, ni que tu familia esté condenada. Las tormentas llegan a los barcos de todos, creyentes y no creyentes, responsables e irresponsables. Lo que cambia no es quién sufre tormentas, sino quién está presente dentro de la barca cuando la tormenta llega. Quizás alguien te dijo que si tuvieras más fe, no estarías pasando por esta crisis. Eso no es lo que vamos a decir aquí. Aquí vamos a mirar la realidad con honestidad, sin culpas innecesarias, y vamos a confiar en que Dios puede estar presente en medio de la tormenta más fuerte, no para evitarla siempre, sino para sostenerte dentro de ella. Así que respira. Lo que sigue no es una exigencia de calma perfecta, es una invitación a reconocer que, aunque el miedo sea real,
no tiene que ser lo último que quede en pie. Quiero llevarte ahora a una escena del Evangelio que ocurre también de noche, en un lago, con una tormenta que llegó sin aviso. Jesús había pasado el día enseñando a las multitudes, y al caer la tarde, le pidió a sus discípulos que cruzaran hacia el otro lado del lago. Subieron a la barca, y Jesús, agotado por el día completo de enseñanza, se quedó dormido en la popa, sobre un cabezal, mientras la barca avanzaba sobre el agua tranquila. Pero de pronto, sin aviso previo, se levantó una tempestad tan violenta que las olas comenzaban a cubrir la barca por completo. El viento aullaba, el agua entraba con fuerza, y los discípulos, muchos de ellos pescadores experimentados que conocían bien ese lago y sus cambios repentinos de clima, sintieron que esta vez la situación era distinta. Esta vez sí podían morir. Imagina el pánico en esa barca. Los hombres luchando contra el agua que entraba, gritándose instrucciones unos a otros, mirando las olas que crecían cada vez más. Y en medio de todo ese caos, Jesús seguía dormido, en paz total, como si la tormenta no lo tocara. Los discípulos, desesperados, lo despertaron gritando: «Señor, sálvanos, que perecemos». Había pánico real en esas palabras, el tipo de pánico que solo aparece cuando sientes que la muerte está verdaderamente cerca. Y Jesús, antes de calmar la tormenta, les hizo una pregunta que atraviesa los siglos hasta llegar a nuestro corazón hoy. ¿Por qué tienen tanto miedo, hombres de poca fe? Y entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y la Escritura dice algo asombroso. Sobrevino una gran calma. No una calma parcial, no una mejora gradual del clima, una calma total, instantánea, completa. Los discípulos, asombrados, se preguntaban entre ellos: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Quizás esta escena te parece lejana, una historia de pescadores asustados en un lago de hace 2000 años. Pero quiero que la mires de otra manera. Esa tormenta repentina, esa sensación de que la muerte estaba cerca, ese pánico real de hombres que conocían bien el mar y aún así sintieron que esta vez todo terminaría mal, es exactamente lo que muchos sienten hoy frente a una crisis económica, una enfermedad grave, una pérdida inesperada. Y fíjate en un detalle que fácilmente pasamos por alto. Jesús estaba en la misma barca, en medio de la misma tormenta, expuesto al mismo peligro que los discípulos. No los observaba desde la orilla segura. Estaba dentro de la barca que se estaba llenando de agua. Eso significa que la presencia de Cristo no elimina automáticamente el hecho de estar en medio de una tormenta real. Significa que Él está presente dentro de ella, contigo. También fíjate en que Jesús no despertó asustado, no saltó sobresaltado ante el peligro como lo hicieron los discípulos. Su paz no dependía de que la tormenta fuera pequeña o manejable. Su paz venía de otro lugar, de una confianza que la tormenta no podía tocar. Y cuando los discípulos gritaron pidiendo ayuda, Jesús no los reprendió por gritar. Calmó la tormenta primero y después habló sobre su miedo. Esto nos enseña algo profundo. Dios no espera a que dejemos de tener miedo para actuar. Actúa incluso en medio de nuestro pánico más genuino, y desde ese lugar de calma restaurada nos invita después a examinar por qué tuvimos tanto miedo. Fíjate también en que esta no era la primera tormenta que estos pescadores enfrentaban en su vida. Conocían el lago, conocían sus cambios repentinos de clima, habían navegado en condiciones difíciles antes, y aún así, esta tormenta en particular los llevó al límite del pánico. Esto nos recuerda que la experiencia previa con otras crisis no siempre nos inmuniza contra el miedo cuando llega una nueva, especialmente si sentimos que esta vez la situación es más grande que las anteriores. Y también fíjate en el detalle del sueño de Jesús. Dormía profundamente, agotado por el trabajo del día,
en medio de una barca que comenzaba a llenarse de agua. Su sueño no era indiferencia hacia sus discípulos, era la paz de quien sabía, incluso en su cansancio humano, que la tormenta no tenía la última palabra sobre esa barca. Detengámonos un momento en ese símbolo tan poderoso. La tempestad que se calma con una sola palabra. La tempestad, en esta escena, representa esas crisis que llegan sin aviso, que amenazan con hundir todo lo que dábamos por seguro. Cada persona tiene, en algún momento de su vida, su propia tempestad. Una crisis económica que llegó de golpe, un diagnóstico que cambió todo en un instante, una pérdida que nadie vio venir, una traición que rompió la confianza más profunda. Y aquí está lo importante. La tormenta en el Evangelio no fue evitada antes de que ocurriera. Jesús no calmó el clima antes de subir a la barca. La tormenta llegó, se desató con toda su fuerza, y solo entonces, en medio de ella, Cristo habló. Esto nos enseña algo que puede sonar difícil de aceptar, pero que también es profundamente liberador. La presencia de Dios en nuestra vida no siempre significa la ausencia de tormentas, significa la certeza de que no las enfrentamos solos. Quizás esa es la primera enseñanza para tu propia vida hoy. Tu tormenta actual no es una señal de que Dios te ha abandonado o de que hiciste algo mal. Es simplemente una tormenta, del tipo que llega a todos los barcos tarde o temprano. Lo que cambia no es si vas a enfrentar tormentas, sino quién está contigo dentro de la barca cuando llegan. Hay algo más en esta escena que merece ser dicho con toda claridad. Jesús no reprendió primero a la tormenta por venir en mal momento. Reprendió al viento y al mar, y éstos le obedecieron de inmediato. Esto nos enseña que hay una autoridad más grande que cualquier crisis que estés enfrentando. Una autoridad que puede hablarle incluso a lo que parece incontrolable, y que esa autoridad no está distante, sino presente en tu propia barca. Recuerda esta frase, porque puede acompañarte el resto de esta reflexión. En las manos de Dios no perecerás. Eso no significa que nunca sentirás miedo, ni que la tormenta no será real y dolorosa. Significa que, así como aquella barca no se hundió a pesar de la violencia de las olas, tu vida tampoco será destruida por completo mientras permanezcas dentro de la presencia de Cristo. Y hay otro detalle importante. Después de la gran calma, los discípulos no se quedaron pensando solamente en lo aterradora que había sido la tormenta. Se preguntaron asombrados quién era este hombre que hasta el viento y el mar le obedecían. Quizás la invitación de hoy, después de que tu propia tormenta se calme, no sea solamente sentir alivio, sino también asombro renovado ante quién es aquel que te sostuvo. Ahora quiero que hagamos una pausa, y en lugar de pensar en los discípulos de aquella noche, pensemos en tu propia tormenta de hoy. Pregúntate con sinceridad, ¿qué tormenta específica estoy enfrentando en este momento de mi vida? No la respuesta general, sino la concreta. ¿Es una crisis económica? ¿Es una enfermedad propia o de alguien que amo? ¿Es la pérdida de algo o alguien importante? ¿Es el miedo a que algo malo esté por suceder? ¿Cuánto de mi energía diaria se va en el pánico, en anticipar el desastre, en revivir mentalmente lo peor que podría pasar? ¿Cuántas noches he perdido el sueño imaginando escenarios que todavía no han ocurrido? Pregúntate también, ¿estoy solo en esta barca o he permitido que Cristo esté presente en medio de mi tormenta? Porque a veces, en medio del pánico, olvidamos que no estamos completamente solos, aunque la presencia de Dios no elimine automáticamente el problema. ¿Qué le diría a un amigo que estuviera viviendo exactamente la misma tormenta que yo estoy viviendo hoy? ¿Le diría que todo está perdido? ¿O le recordaría que muchas tormentas anteriores, aunque parecían imposibles de superar, terminaron pasando? Y ahora, sin pensar primero en la solución del problema, pregúntate a ti mismo, ¿mi miedo actual me está paralizando de tomar decisiones sabias o me está empujando a actuar con responsabilidad?
porque hay una diferencia entre el miedo que nos hace prudentes y el pánico que nos hace tomar decisiones desde la desesperación. Esta pregunta puede doler, pero también puede sanar. ¿He dejado que el miedo de esta tormenta actual determine también cómo veo el resto de mi vida, incluso las áreas que todavía están firmes? Quizás, mientras te haces estas preguntas, sientes que hay una voz capaz de decir, calla, enmudece, sobre la tormenta específica que estás viviendo hoy, y que esa voz solo necesita que dejes de gritar de pánico por un momento para poder escucharla con claridad. Quiero compartir contigo 3 verdades que nacen de esta escena del lago, 3 ideas que pueden acompañarte esta semana en medio de tu propia tormenta. La primera verdad es esta: el pánico real no es una señal de poca fe irrecuperable. Es una reacción humana que Cristo puede transformar. Los discípulos que gritaron esa noche no eran hombres de fe débil en general. Eran pescadores que habían dejado todo para seguir a Jesús, que habían visto milagros, que caminaban con Él todos los días, y aún así sintieron pánico real. Esto nos enseña que sentir miedo intenso ante una crisis no te descalifica como persona de fe, te hace humano. La pregunta no es si vas a sentir miedo, sino qué haces con ese miedo cuando llega. Quizás durante años has creído que sentir pánico ante una crisis significa que tu fe es insuficiente. Hoy, la primera invitación es liberarte de esa culpa añadida. Puedes tener miedo real y aún así clamar como los discípulos, Señor, sálvanos. La segunda verdad es esta: Dios no siempre calma la tormenta antes de que grites. A veces actúa en el instante mismo en que clamas. Fíjate que Jesús no calmó el viento antes de que los discípulos lo despertaran gritando. Esperó, en cierto sentido, hasta que ellos reconocieran que no podían manejar la situación solos. Esto no significa que Dios disfrute vernos en pánico. Significa que muchas veces el milagro llega precisamente cuando dejamos de intentar resolverlo todo con nuestras propias fuerzas y clamamos con honestidad. Quizás sientes que has estado luchando solo contra tu tormenta durante demasiado tiempo, intentando controlar la situación con tus propias estrategias sin detenerte a clamar de verdad. La invitación de hoy es simple: clama, con la misma honestidad desesperada de aquellos discípulos, sin preocuparte por sonar demasiado dramático o demasiado débil. La tercera verdad es esta: la misma autoridad que calmó el mar puede calmar lo que hoy parece imposible de controlar en tu vida. Los discípulos preguntaron asombrados, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Esa pregunta sigue teniendo respuesta hoy. Es el mismo Cristo que puede hablarle a tu crisis económica, a tu diagnóstico, a tu miedo por el futuro, con la misma autoridad con la que le habló a aquel mar embravecido. Esto no significa que cada tormenta se calmará de forma instantánea como aquella noche en el lago. A veces la calma llega gradualmente, a través de un proceso, de decisiones sabias, de ayuda humana que Dios pone en el camino. Pero la autoridad que puede transformar el caos en calma sigue siendo la misma, y esa autoridad está disponible para tu tormenta actual, cualquiera que sea. Y aquí hay un paso pequeño pero muy concreto que puedes dar hoy mismo. Identifica cuál de estas 3 verdades te habla más directamente en este momento. Tal vez necesitas liberarte de la culpa de sentir pánico. Tal vez necesitas dejar de luchar solo y clamar con honestidad. Tal vez necesitas recordar, en medio del caos actual, que hay una autoridad mayor que tu crisis presente. No necesitas hacer las 3 cosas perfectamente hoy. Basta con un paso, uno solo, dado con sinceridad, para que tu propio miedo comience a moverse hacia la confianza que Dios quiere darte. Y quiero añadir algo más. Transformar el miedo en confianza casi nunca ocurre de un solo golpe definitivo. Es más parecido a un aprendizaje
que se repite cada vez que llega una nueva ola. Al principio, el pánico regresa con fuerza, pero poco a poco, con cada tormenta que atraviesas, confiando en lugar de derrumbándote, la confianza se va volviendo un poco más natural, un poco más accesible, un poco más tuya. Quiero contarte algo, no como un hecho histórico comprobado, sino como una pequeña historia que puede ayudarnos a entender mejor lo que hablamos hoy. Imagina a un hombre que, después de perder su negocio de forma repentina, sintió que su mundo entero se derrumbaba. Durante semanas no podía dormir, revisaba números una y otra vez buscando una solución que no aparecía, y sentía que cada día que pasaba lo acercaba más al desastre total que tanto temía. En medio de esa crisis, comenzó a orar cada noche, no con palabras elaboradas, sino con la misma honestidad desesperada de los discípulos en la barca. Señor, sálvame, que estoy a punto de hundirme. Al principio, la situación no cambió de inmediato. Los problemas seguían ahí, las deudas seguían siendo reales, el futuro seguía siendo incierto, pero algo, poco a poco, comenzó a cambiar dentro de él. No fue la tormenta económica la que se calmó primero, fue su propio pánico interno. Empezó a dormir un poco mejor, aunque los problemas no estuvieran resueltos. Empezó a tomar decisiones con más claridad, en lugar de actuar desde el pánico total. Empezó a buscar ayuda concreta, un asesor, un amigo con experiencia, un plan realista, en lugar de solo temer el desastre sin actuar. Con el tiempo, la situación económica mejoró, aunque no de la noche a la mañana, ni de forma milagrosa e instantánea como en la escena del lago. Pero él mismo reconoció, meses después, que lo que realmente había cambiado primero no fueron las circunstancias externas, sino su capacidad de enfrentarlas sin el pánico paralizante que lo dominaba al principio. Aprendí, dijo una vez, que Dios no siempre calma la tormenta al instante como hizo con los discípulos, pero sí calma, poco a poco, la tormenta que llevamos dentro. Y esa calma interior nos permite enfrentar la tormenta externa de una manera completamente distinta. Quizás en tu propia vida hay una tormenta económica, de salud o de relaciones que todavía no se ha calmado del todo. Y quizás, como en esta pequeña historia, el primer cambio que necesitas no es que la situación externa se resuelva instantáneamente, sino que tu propio pánico interno comience a transformarse en una confianza que te permita actuar con sabiduría en medio de la incertidumbre. Quiero detenerme aquí y responder algunas preguntas que quizás están naciendo en tu corazón mientras escuchas esta reflexión. Padre, ¿y si mi tormenta no se calma, aunque yo tenga fe? Es una pregunta honesta. No todas las tormentas se calman de forma instantánea como aquella noche en el lago. A veces Dios calma primero nuestro pánico interior y la situación externa se resuelve de manera más gradual, a través de decisiones, procesos y ayuda que Él va poniendo en el camino. Padre, ¿y si siento que mi fe es demasiado débil para superar esto? Recuerda que los discípulos también sintieron pánico real esa noche, y aún así Jesús calmó la tormenta. Tu fe no necesita ser perfecta ni completamente libre de miedo para que Dios actúe. Solo necesita ser sincera cuando clamas. Padre, ¿y si esta crisis me hace sentir que Dios no me está cuidando? Es un sentimiento comprensible en medio del dolor. Pero recuerda que Jesús estaba en la misma barca, expuesto a la misma tormenta que los discípulos. Su presencia no siempre se siente como calma inmediata. A veces se siente como compañía en medio del caos, antes de que llegue la calma completa. Padre, ¿y si tengo miedo de tomar decisiones importantes en medio de esta crisis? El miedo excesivo puede paralizar decisiones necesarias. Pide a Dios sabiduría concreta, no solo alivio emocional, para poder actuar con responsabilidad mientras confías en que Él también está trabajando en lo que no puedes controlar. Padre, ¿y si otras personas dependen de mí
y no puedo permitirme sentir miedo. Es válido sentir miedo, incluso cuando otros dependen de ti. Lo importante no es fingir que no tienes miedo frente a ellos, sino no dejar que el pánico sea la única voz que escuchas al tomar decisiones que los afectan. Padre, ¿y si esta tormenta es consecuencia de mis propios errores? Incluso en esos casos, la misericordia de Dios sigue estando disponible. La tormenta no discrimina entre quienes la provocaron y quienes simplemente la enfrentan. Y la mano de Cristo tampoco discrimina a quien decide sostener. Padre, ¿y si ya perdí la esperanza de que las cosas mejoren? Es una de las heridas más profundas que deja una crisis prolongada. Pero recuerda que los discípulos, en el momento de mayor pánico, todavía tuvieron la fuerza de gritar pidiendo ayuda. Aunque sientas que la esperanza se agotó, ese grito honesto hacia Dios sigue siendo posible, incluso sin sentir esperanza todavía. Padre, ¿y si tengo miedo de confiar de nuevo después de haber sido decepcionado antes? Es comprensible que una decepción pasada haga más difícil confiar hoy. Pero la confianza de la que hablamos no depende de que las personas o las circunstancias sean perfectas. Depende de quien tiene autoridad, incluso sobre lo que nos ha decepcionado antes. Cada una de estas preguntas tiene algo en común. Ninguna tiene una respuesta mágica e instantánea, pero todas tienen una respuesta posible cuando caminamos con paciencia, con oración y con la certeza de que no enfrentamos la tormenta completamente solos. Y ahora quiero llevarte a un momento decisivo. Imagina por un instante que estás en esa barca, en medio de la noche, con el agua entrando con fuerza y las olas golpeando cada vez más alto. Has intentado controlar la situación tú solo durante tanto tiempo, achicando el agua con tus propias manos, remando contra el viento, gritando instrucciones a quienes te rodean mientras por dentro sientes que ya no puedes más. Y en algún momento, como aquellos discípulos, llegas al límite de tus propias fuerzas. Y frente a ti, en la misma barca, está Cristo. No un Cristo distante que observa tu tormenta desde la orilla segura, sino un Cristo que ha estado dentro de la barca todo este tiempo, expuesto a la misma tormenta, esperando, quizás en aparente silencio, el momento en que decidas clamar con honestidad en lugar de seguir luchando solo. Quizás durante meses has cargado esta crisis en silencio, sonriendo por fuera, mientras por dentro sientes que la barca se está hundiendo. Quizás has creído que pedir ayuda, incluso a Dios, es una señal de que no puedes manejar tu propia vida. Pero el silencio, sin clamor, no trae calma, solo prolonga el pánico. Hoy es el momento de dejar de fingir que todo está bajo control. Hoy es el momento de hacer lo que hicieron aquellos discípulos en su instante más honesto. Gritar, sin vergüenza: Señor, sálvanos, que perecemos. Escucha esta palabra como si Cristo mismo te la dijera en este instante. Calla. Que se calle el pánico que te ha robado el sueño. Que se calle la voz que te dice que esta vez sí todo está perdido. Que se calle el miedo que te ha impedido pensar con claridad y tomar decisiones sabias. Pero también escucha la segunda parte. Enmudece. Que enmudezca la tormenta específica que estás enfrentando. La crisis económica, el diagnóstico, la pérdida, el miedo al futuro. No siempre de forma instantánea como aquella noche en el lago, pero con la certeza de que la misma autoridad que calmó aquel mar sigue teniendo poder sobre lo que hoy te amenaza. Y finalmente, escucha la pregunta que Cristo te hace hoy, la misma que hizo a sus discípulos. ¿Por qué tienes tanto miedo? No es una pregunta para avergonzarte, es una pregunta para invitarte a examinar hacia dónde está puesta tu confianza. Porque de nada sirve que la tormenta externa se calme algún día si seguimos viviendo con el mismo pánico interno ante la próxima tormenta que tarde o temprano también llegará. Este puede ser el día en que decides dejar de luchar solo contra tu tormenta.
Este puede ser el día en que, por primera vez en mucho tiempo, tu corazón deja de acelerarse con el mismo pánico de siempre. Este puede ser el día en que dejas de decir, esta vez sí me hundo, y empiezas a decir, Señor, en tus manos no pereceré. Quiero ofrecerte ahora algunos pasos concretos, sencillos, seguros, que puedes dar hoy mismo. Primero, nombra tu tormenta específica ante Dios esta misma noche. No generalices diciendo simplemente, ayúdame, Señor. Sé concreto. Di, Señor, esta crisis económica me está ahogando. O, Señor, este diagnóstico me llena de pánico y no sé cómo enfrentarlo. Segundo, distingue entre el miedo que te hace prudente y el pánico que te paraliza. Pregúntate si tus próximas decisiones nacen de la sabiduría o del pánico puro, y pide a Dios discernimiento para actuar desde un lugar más sereno. Tercero, busca ayuda humana concreta, no solo alivio emocional. Si tu tormenta es económica, busca asesoría real. Si es de salud, busca una segunda opinión médica si es necesario. Dios muchas veces calma la tormenta a través de personas y recursos que Él mismo pone en tu camino. Cuarto, practica recordar, en voz alta si es posible, tormentas anteriores que ya pasaron. Muchas veces olvidamos que hemos sobrevivido crisis anteriores que en su momento parecían imposibles de superar. Hacer memoria de eso fortalece la confianza para la tormenta actual. Quinto, permite que otros te acompañen en la barca. No tienes que achicar el agua completamente solo. Comparte tu tormenta con alguien de confianza en lugar de sostener todo el pánico en silencio absoluto. Ninguno de estos pasos calmará instantáneamente toda tu crisis en una sola noche. Pero recuerda, los discípulos no calmaron la tormenta con sus propias fuerzas, clamaron y fueron escuchados. Tu tarea, esta noche, no es resolver toda tu crisis tú mismo, es simplemente clamar con honestidad hacia quien tiene autoridad sobre el viento y el mar. Y ahora quiero invitarte a orar conmigo. Busca, si puedes, un lugar tranquilo. Respira profundo y permite que estas palabras se conviertan en tu propia oración. Señor Jesús, hoy vengo ante ti en medio de una tormenta que siento que amenaza con hundir todo lo que conozco. Vengo con mi miedo, Señor. Vengo con el pánico que me ha robado el sueño, con la incertidumbre económica que no sé cómo resolver, con el diagnóstico que temo, con la pérdida que todavía duele, con el futuro que se siente completamente fuera de mi control. Tú conoces, Señor, cada detalle de esta tormenta que estoy enfrentando. Conoces las noches que he pasado despierto, calculando y recalculando, buscando una salida que todavía no aparece. Conoces el peso de sostener a otros mientras por dentro siento que me hundo. Te pido, Señor, que estés en esta barca conmigo, así como estuviste en la barca de tus discípulos aquella noche. No te pido solamente que calmes la tormenta de inmediato, aunque también te lo pido con toda sinceridad. Te pido sobre todo que tu presencia me sostenga mientras la tormenta sigue soplando. Habla, Señor, sobre mi pánico. Di calla sobre el miedo que me impide pensar con claridad. Di enmudece sobre la ansiedad que se ha instalado en mi cuerpo, en mi mente, en mis noches sin descanso. Bendice a quienes atraviesan crisis económicas en este momento, Señor. Bendice a quienes no saben cómo llegar a fin de mes, a quienes cargan deudas que parecen imposibles de pagar, a quienes perdieron su trabajo sin previo aviso. Danos sabiduría para actuar y paz para no dejarnos consumir por el pánico mientras buscamos soluciones. Bendice a quienes esperan un diagnóstico médico con el corazón encogido, Señor. Bendice a quienes enfrentan una enfermedad propia o de alguien que aman. Danos fortaleza para los tratamientos, paz para las noches de incertidumbre y la certeza de que tu presencia no se aleja incluso cuando el cuerpo está débil.
Bendice a quienes han perdido a alguien importante recientemente, Señor. Bendice a quienes sienten que esa pérdida cambió por completo su manera de confiar en el futuro. Consuela su corazón y enséñales que, aunque la tormenta del duelo sea real, tu presencia también está presente en medio de ella. Bendice a quienes temen que algo malo esté por suceder, aunque todavía no haya ocurrido, Señor. Bendice a quienes viven anticipando el desastre, perdiendo la paz del presente por un futuro que quizás nunca llegue como temen. Enséñales a distinguir entre la prudencia sabia y el pánico paralizante. Te pido, Señor, por las familias enteras que atraviesan la misma tormenta al mismo tiempo, cada uno cargando su propio miedo en silencio para no asustar a los demás. Enséñales a compartir la carga en lugar de cargarla por separado, y a sostenerse mutuamente en lugar de fingir fortaleza donde solo hay cansancio. Te pido también, Señor, por quienes ya han perdido la esperanza de que algo bueno pueda volver a suceder. Renueva en ellos, en mí, la capacidad de creer que después de la tormenta puede llegar una gran calma, tal como ocurrió aquella noche en el lago. Te pido también, Señor, por mí mismo, por mí misma, en este momento concreto. Ayúdame a clamar con honestidad, sin vergüenza, cuando sienta que la tormenta me supera. Ayúdame a distinguir entre el miedo que me hace prudente y el pánico que me paraliza. Enséñame a buscar ayuda humana cuando la necesite, sin creer que eso significa falta de fe. Enséñame a recordar las tormentas anteriores que ya superé para fortalecer mi confianza en esta tormenta actual. Y si esta tormenta específica no se calma de inmediato, Señor, calma primero mi pánico interior, para que pueda enfrentar lo que viene con sabiduría en lugar de con desesperación. Señor Jesús, sube a mi barca hoy y quédate en ella. Enséñame que en tus manos, aunque la tormenta sea real, no perezco. Amén. Si esta oración tocó algo en tu corazón, quiero invitarte a hacer algo sencillo. Escribe en los comentarios, en tus manos, no pereceré. No lo escribas como una frase vacía, sino como un pequeño acto de fe que declara, aunque sea con pocas palabras, que hoy decides clamar en lugar de seguir luchando solo contra tu tormenta. Y mientras lo escribes, nombra en tu corazón, aunque no lo escribas en público, esa tormenta específica que estás enfrentando hoy. Una crisis económica, un diagnóstico, una pérdida, un miedo al futuro. Si conoces a alguien que está atravesando una tormenta similar en este momento, comparte esta reflexión con esa persona. Quizás hoy necesita escuchar que su barca no está condenada a hundirse, que hay una presencia capaz de calmar incluso lo que hoy parece imposible. No te pido que hagas esto por costumbre, sino porque cada comentario, cada mensaje compartido es también una manera de recordarnos, unos a otros, que no enfrentamos nuestras tormentas completamente solos. Y si puedes, suscríbete a este canal para que la próxima vez que sientas que una tormenta se levanta sin aviso, ya tengas cerca una palabra que te recuerde en qué manos está tu vida. Antes de terminar, quédate con esta certeza. Tu barca no está condenada a hundirse. La misma voz que calmó el mar aquella noche puede hablarle también a tu tormenta de hoy. Quizás el viento no deje de soplar esta misma semana, pero si permites que Cristo esté presente en tu barca, en lugar de enfrentar todo tú solo, tu miedo puede comenzar poco a poco a transformarse en una confianza que hoy parece imposible. Que el Señor calme tu tormenta, sostenga tu corazón y te dé sabiduría para cada decisión que tengas que tomar en los días que vienen. Y la próxima vez que sientas que todo se derrumba sin remedio, recuerda esta palabra. Los discípulos no calmaron el mar con sus propias fuerzas. Clamaron y fueron escuchados por aquel a quien hasta el viento y el mar obedecen. Muy pronto, en nuestro próximo encuentro,
Vamos a hablar de algo que toca directamente el corazón de quienes sienten que ya perdieron la esperanza de que algo bueno pueda volver a suceder. No te lo pierdas.